Amén, gloria a Dios. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Le damos gracias a Dios una vez más, porque hasta aquí nos ha guardado, hasta aquí nos ha bendecido nuestro Rey Todopoderoso, y bendito sea nuestro Rey bien amado. La Biblia dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ya somos bendecidos, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. O sea, nos puso en los lugares celestiales juntamente con Él en autoridad. Bendito sea el Rey de la Gloria. Alabado sea su santo y bendito nombre. Gloria a Dios. Vamos a abrir la bendita palabra de nuestro Dios Todopoderoso en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1. Capítulo 1 de segunda carta a los Corintios. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Rey. Y vamos a seguir con esta serie de prédicas, de estudios acerca de la misericordia de Dios. Que la misericordia de Dios, dice la Biblia, que es desde la eternidad y hasta la eternidad, de los que le aman, de los que le aman de veras. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Bendito sea nuestro Dios. Así que le damos toda la gloria a nuestro Rey bien amado. Sean bienvenidos todos. El grupo Ministerios el Rey de la Gloria, nuestros hermanos, Pastor Olegario, su congregación allá en la Sierrita, en Tecate, Baja California. Saludos, que desde allá nos ven también, allá en Oaxaca, nuestros hermanos, en la Ciudad de México, en diferentes partes que están conectados a esta transmisión. Le damos gloria a nuestro Dios Todopoderoso, que el internet, por la tecnología, que sabemos que es arma de dos filos también, pero la usamos para el bien. Bendito sea nuestro Dios. Así que vamos a seguir como tema de este estudio, es el Padre de misericordias, porque así lo describe la Biblia, como el Padre de misericordias. Bendito sea nuestro Dios, que es uno de los atributos, de las cualidades más sobresalientes de nuestro Dios. Dicen los teólogos que es la más sobresaliente de todos los atributos que tiene Dios, nuestro Dios, que es bueno. La más sobresaliente es que es misericordioso, que es el Padre de misericordias. La Biblia lo describe también como rico en misericordia. Gloria a Dios. También que se deleita en misericordia. Tenemos un Dios bueno, un Dios misericordioso, y de eso estamos completamente seguros, porque Él no nos ha pagado conforme a nuestras obras, no nos ha pagado conforme a nuestros hechos. ¿Qué es misericordia? Misericordia es tener compasión, ternura. Dice que es otra definición de misericordia, que es que tenemos un Padre tierno, amoroso. Gloria a Dios. ¿Qué más queremos? Fuimos llamados a misericordia. Si estamos en esto es por la misericordia de Dios, que Él nos abrió el entendimiento para que en el nombre de Jesús recibamos la vida eterna. El verdadero Hijo de Dios, la verdadera hija de Dios, ya sabe para dónde va, ya sabe lo que le espera, la eternidad. Porque Salmo 103, versículo 17, claramente lo dice, que nuestro Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Gloria a Dios. Dios es bueno, porque Dios no tiene principio, no tiene fin. Es desde la eternidad y hasta la eternidad. Desde antes y hasta después. El futuro que nos espera es estar con Él para siempre. Eso es a lo que vino Jesús, a predicar a esta tierra, a revelarnos que hay un cielo eterno, pero que también hay un infierno, que hay un lugar de tormento para los que no le obedecen. La Biblia dice que los que no quieren nada con Jesús, dice que un día los va a decapitar. Eso dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Lucas. Los que no quisieron gobernar conmigo, dice, los que no quisieron nada conmigo, le va a ordenar a los verdugos: decapítenlos, quítenles la cabeza, quítenles la autoridad. Pero en el nombre de Jesús, yo sé que usted es una persona obediente, que obedece la palabra de Dios porque sabe lo que le espera. Como el apóstol Pablo decía, él dice aquí en la palabra de Dios,
él inspirado por el Espíritu Santo, dice, por lo cual estoy seguro. Así, es una completa seguridad. Que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos va a poder separar del amor de Dios. Bendito sea nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Él es rico en misericordia, porque se deleita en misericordia. 1:3, si ya lo tiene, de segunda carta a los Corintios, dice así la bendita Escritura. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la palabra. Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Bendito sea nuestro Dios. Versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Mire, la palabra consolación aparece muchas veces aquí en estos versículos. Lo importante, lo sobresaliente, es que dice aquí que tenemos un Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él es el gran consuelo. Mandó a su Espíritu Santo cuando dijo Él los va a consolar, Él los va a guiar, Él los va a liberar, Él va a interceder por ustedes, Él les va a revelar todas las cosas, el poderoso Espíritu Santo de Dios. Así que teniendo esto en mente y en el corazón, sabiendo que tenemos un Dios rico en misericordia, si quiere apuntar la cita es Efesios 2:4, donde dice la bendita Escritura que Él es rico en misericordia. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 2 acerca de que Él es rico en misericordia. Capítulo 2 del libro de Efesios, en el versículo 1 empieza diciendo, y Él, hablando de Jesús, hablando de nuestro Dios Padre de misericordias. Mire, por la misericordia de Dios es que nos dio vida, porque dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida, está hablando de la vida espiritual, porque vivir muchos viven, pero solamente por vivir, porque dice la Biblia que cuando nosotros estamos en delitos y pecados, estamos muertos para Cristo, muertos para Él, pero bendito sea nuestro Dios Todopoderoso que Él nos dio vida. Habla de vida espiritual, del hombre interior, del ser espiritual, el que se conecta con Dios. Miren lo que dice la Escritura. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Conforme al príncipe de la potestad del aire, está hablando del enemigo, está hablando de Satanás, que nosotros así estábamos, conforme a la corriente de este mundo, a conforme hacían los demás, también nosotros hacíamos lo mismo, sin saberlo. Nosotros dice que éramos hijos de ira, dice la Escritura. Versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La palabra de Dios dice que en el capítulo 8 de Romanos, que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Y los que andan conforme a la carne, dice la Biblia, no pueden agradar a Dios. No se sujetan a Dios, ni tampoco pueden. Pero Romanos 8:14 nos da la palabra hermosa, la palabra gloriosa, donde nos dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Porque el versículo que le antecede, Romanos 8:13, dice que, porque si vivís conforme a los deseos de la carne, moriréis. Pero si vivís conforme al Espíritu, si hacéis las cosas del Espíritu, entonces viviréis. Oh, gloria a Dios. Pero los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los verdaderos hijos de Dios. Gloria a Dios. Permítame, gloria a Dios. Una pequeña falla ahí, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, bendito sea el Señor. Gracias por su paciencia, bendito, y por su comprensión. Bendito sea nuestro Rey Todopoderoso. Y después del versículo 4, Efesios 2:4, nos dice, pero Dios que es rico en misericordia. Aquí está la palabra, Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, dice la bendita Escritura que nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice entre paréntesis, por gracia sois salvos. Esta salvación es por gracia. Nuestro Señor Jesucristo ya obtuvo esa salvación en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo consumado es, dijo hecho está. Ahora sí, todos los que en Él creen no se van a perder, sino que van a tener vida eterna. Bendito sea el Señor. El justo por su fe vivirá. Lo creemos por fe. Lo creemos que Cristo murió, pero que también resucitó. También se levantó de los muertos. Está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Hasta el día de hoy Él sigue intercediendo por nosotros. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Su verdad por todas las generaciones. Bendito sea nuestro Dios. Él es rico en misericordia. La palabra de Dios también nos dice que Él se deleita en misericordia. Mire, es Padre de misericordias, rico en misericordias, se deleita en misericordia. ¿Dónde está esa escritura? Miqueas, bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Miqueas 7, 18 y 19. Miqueas 7, 18 y 19. La bendita escritura, mire lo que nos dice acerca de los atributos de nuestro Dios Todopoderoso. Que Él se deleita en misericordia. Él quiere hacer misericordia con nosotros, solo que de nosotros depende que demos el primer paso, que vengamos a un arrepentimiento genuino, verdadero. Entonces viene la misericordia de Dios. Gloria al bendito nombre de nuestro Rey bendito. Mira lo que dice capítulo 7, versículo 18 del libro de Miqueas. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Se da cuenta cómo tenemos un Dios misericordioso? Un Dios bueno. Dice la bendita escritura allá en el Salmo 103 que Él es el que te corona de favores y misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila, el que te da fuerzas, el que te da salud, el que te da poder, el que hace que esta vida le encuentre sentido a la vida. Él es el que te corona de favores y misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila, renovando nuevas fuerzas. Gloria a Dios. Versículo 19 de Miqueas dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Bendito sea nuestro Dios. Así que tenemos un Dios que es Padre de misericordias, rico en misericordia, se deleita en misericordia. El libro de Santiago dice que la misericordia siempre va a triunfar sobre el juicio. Así es lo que dice la bendita escritura. El juicio nunca le va a ganar a la misericordia conforme a lo que Dios estableció.
sino que el apóstol Santiago escribe y dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Siempre la misericordia de Dios va a estar ahí cuando hay un arrepentimiento verdadero, como el hijo pródigo que regresó al padre. El padre ni siquiera le preguntó, ni siquiera le reprochó nada, sino que fue movido a misericordia, dice la bendita escritura. El padre fue movido a misericordia y entonces dijo, hagan fiesta, maten el becerro más gordo, póngale vestido nuevo, póngale anillo, devuélvale la autoridad, porque mi hijo muerto era y ha revivido, ha regresado. ¿Qué dice la escritura? Que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, así como el hijo pródigo, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo, le devolvió la autoridad que Él tenía e hizo fiesta. La palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Los ángeles hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente. Mire, lo que propicia que alguien reciba a Jesús en su corazón, que haya un verdadero arrepentimiento, provoca una fiesta en los cielos. Eso es lo que dice la Escritura y lo creemos con todo nuestro corazón. Que Dios como tú que perdona la maldad, no retuvo para siempre, dice, el pecado de su remanente, el remanente de su heredad, porque dice la Escritura, se deleita en misericordia. Que Dios como tú que perdona la maldad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Sepultará nuestras iniquidades en lo más profundo del mar y nunca más se acordará de ellas. Él ya no se acuerda, así que nosotros menos nos acordamos. Quienes se acuerdan son la gente que nos conoció. Ahora sí, muy santo, dice, ya después de que hizo y deshizo. Pero Dios dice que Él se olvida. Él se olvida. Y vamos a hacerle caso a lo que dice la Escritura, no al que dirán. El que dirán no nos va a salvar. Lo que diga la gente, pues ni modo, son sus opiniones. Vamos a ver la opinión de nuestro Dios Todopoderoso, que dice que Él se olvida completamente cuando hay un verdadero arrepentimiento, rico en misericordia. Qué hermosa, qué preciosa es la palabra de Dios. Cuánta razón tuvo nuestro Señor Jesucristo al decir que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que esta palabra quede sellada en su corazón. Eso es nuestro deseo, esa es nuestra oración siempre, que esta prédica, esta palabra penetre en su corazón y que haga efecto, que haya un cambio verdadero, que haya un verdadero nuevo nacimiento, que la semilla que Dios sembró, dice que es una simiente, la simiente de Él es la que siembra en nosotros, y entonces es cuando verdaderamente la persona cambia, cuando la persona es diferente. Gloria a Dios, bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Seguimos con la Escritura. Esto lo dijimos también en el sermón anterior, pero es bueno repetirlo porque mucha gente no lo vio, o si no es para recordar. Lo voy a decir rápidamente del Salmo 136. Es uno de los salmos que siempre está repitiendo, porque para siempre es su misericordia. Dice una promesa, dice una bendición, pero luego inmediatamente dice, porque para siempre es su misericordia. El Salmo 136, si usted lo ve, 26 veces está esa frase, porque para siempre es su misericordia. Y Salmo 136, 25, lo que nos dice que Él le da de comer a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Mire, Él da de comer a todo ser viviente, hasta los animales del campo, a todo ser viviente, a todo ser viviente. Por eso dice la Biblia que todo lo que respire, alabe a Jehová, porque todo ser viviente le alaba al Rey de la Gloria. ¿Cuánto más nosotros como seres humanos? Gloria a Dios, alabanzas al Rey bien amado. Vamos a la Escritura, lo que dice también el Salmo. Bueno, vamos a ver lo que dice Salmo 136, 25. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Ya lo dije, ese Salmo 136 está precioso, está lindo, bello.
muchas 26 veces repite, porque para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Salmo 104. El Salmo 104 habla de un Dios grande, misericordioso. A partir del versículo 20, vamos a ver lo que dice la bendita Escritura en el Salmo 104 para ir conociendo quién es nuestro Dios. Porque ese es otro de los deseos grandes que Dios tiene, que lo conozcamos, que el ser humano lo conozca, que conozca a su Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Lo vamos a conocer a través de la Escritura y a través del poderoso Espíritu Santo, que Él nos va a revelar todas las cosas. Él es el que nos dice cómo es Dios, quién es Dios, cómo actúa Dios con nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos revela. Por eso es bien importante tener comunión con el Espíritu Santo de Dios, porque la Biblia dice que Él todo lo escudriña. Él todo lo escudriña, el Espíritu Santo, aún lo profundo de Dios. Primera de Corintios 2:10, ahí dice la Escritura, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y va y nos revela lo que Dios es, lo que Dios tiene para nosotros. Gloria a Dios, es hermoso la comunión con el Espíritu Santo. Versículo 20, 104, Salmo 104, versículo 20. Dice así la bendita Escritura: pones las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva. Imagínense el cuadro, qué bonito. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Versículo 27. Todos ellos esperan en ti para que le des su comida a su tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Versículo 28 dice, le das, recogen, abres tu mano, se sacian del bien. Oh, qué hermoso. Mire, el Señor, aún la gente sin darle gracias, por ingrata, por indiferencia ante Dios, aún así Dios sigue siendo fiel. Porque Él salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Así que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a ver ahora una persona, un hombre de Dios que tuvo misericordia, que lo registra en la Biblia, la compasión de Dios incrustada en este hombre. Porque vamos a ver esta historia que aparece en la Biblia, que habla de compasión, habla de misericordia, habla de querer el bienestar de los demás, a no pensar, como dice la palabra, que nadie busque su propio bien, sino el del otro. Y cada uno estime a su compañero como superior a él mismo. Nadie busque su propio bien en este mundo donde cada quien, primero yo, después yo y al último yo. Nadie piensa en los demás. Pero este hombre, vamos a ver cómo él no tenía ninguna necesidad. Él estaba muy bien, él estaba en el palacio, yo creo que ya lo identificó. Él estaba en el palacio del rey, él tenía todo, él vivía con todos los lujos, pero mire lo que es la compasión y la misericordia de Dios. El Salmo 1 habla la palabra de Dios, donde dice la Escritura que el hombre que teme a Jehová, la bendita Escritura nos dice que será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga va a prosperar. Lo vemos en este hombre aquí, capítulo 1 del libro de Nehemías. Vamos a ver a Nehemías, una persona, un hombre de Dios, con compasión, con misericordia hacia sus hermanos. La misericordia de Dios en este hombre
lo vemos aquí, bendito sea nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo, aprended misericordia, aprendan la misericordia de Dios, aprendan. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que Él está sentado en el trono de misericordias. Así dice la Escritura. Él está sentado en el trono de la misericordia. El trono de Dios se le llama trono de misericordia conforme a la palabra de Dios. Qué hermoso es esto. ¿Usted quiere ver esa escritura? Está en Isaías y está notando Isaías 16:15. Dice que Él está en el trono de misericordias. Habla también del trono de David. Ahí sí está notando, está en Isaías 16:15, el trono de misericordia. Miqueas 6:8 también nos dice que, ¿qué es lo que pide Jehová de ti? Amar misericordia y que te humilles ante tu Dios. Es lo que te pide Dios. Dice, ¿qué es lo que pide Dios de ti? Que hagas justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es lo único que te pide, que seas misericordioso. Porque la Biblia dice que Él con los misericordiosos, Él también va a ser misericordioso. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace misericordia. Pero Él dice, Él con el misericordioso, Él también se va a mostrar misericordioso. Tú eres misericordioso, Dios va a tener misericordia de ti también. ¿Por qué? Porque es una ley divina. Es lo que ya estableció Él en su palabra. Capítulo 1 de Nehemías. Mire lo que dice la bendita Escritura. 1:1 de Nehemías dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. El mes de Quisleu, conforme a lo que dice así la Escritura, es entre el 15 de noviembre y 15 de diciembre. Entre esos meses, ese es el mes de Quisleu, para que nos demos una idea. En el año 20, ¿en el año 20 de qué? En el año 20 del reinado de Artajerjes. Vamos a ver este rey. Y luego sigue diciendo Nehemías, estando yo en Susa, capital del reino. Sabemos que en ese entonces Nehemías estaba el pueblo cautivo allí en Persia. Allí estaba Nehemías. Dicen los escribas, los escritores, que Nehemías no nació en Jerusalén. Él nació durante el cautiverio. Él nació allá en Persia. Él ni siquiera conocía Jerusalén. Pero mire la compasión de alguien que verdaderamente tiene el amor de Dios. Y luego sigue diciendo, versículo 2, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. ¿Por qué preguntó Ananías? Porque le interesaba, porque le importaba. No nada más decir, ay, hola, ¿cómo estás? No, pues bien, y ya no. Esta es una pregunta que va más profunda todavía, porque le interesaba saber cómo estaba la ciudad de Dios, la ciudad Jerusalén. Él conocía la Escritura, sabía que Jerusalén era la ciudad que Dios había escogido para ser la ciudad de David, la ciudad de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Versículo 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté, y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Mire lo que hace Nehemías. Como le digo, Nehemías vivía de lujo. Él mismo dice que él era el copero del rey, el que probaba el vino antes de dárselo al rey, porque en ese entonces envenenaban a los reyes, los enemigos, y a veces usaban hasta los mismos allegados, ¿no? El cocinero. Vemos a través de la Escritura que así pasó con el faraón, que un cocinero quiso envenenarlo. Pues sabiendo esto, había un copero que probaba los alimentos y probaba el vino antes de que el rey, para que no lo fueran a envenenar. Así que esto es lo que hacía Nehemías, pero no solamente eso. Nehemías era una persona que estaba preparada, porque para estar con el rey, para platicar con el rey, unos dicen que además era consejero del rey.
Era una persona intelectual, era una persona que sí sabía que estaba preparado para esta vida y que también conocía las Escrituras. Doble bendición, bendito sea nuestro Dios. Y eso hemos visto, que hay personas que son preparadas intelectualmente y que también son preparadas en lo espiritual. Son doble bendición, son una grande bendición esas personas, así como Nehemías, gloria a Dios. Y vamos a ver la oración de Nehemías, que es una oración ejemplar para nosotros también. Es una oración que sale desde lo más profundo del corazón, porque es una rogativa, es una petición. A partir del versículo 5 empieza la oración de Nehemías. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia. Mira, aquí está la palabra incrustada en la oración de Nehemías. Él primero, si se da cuenta, primero está exaltando a Dios. Primero en su oración está adorando a Dios. ¿Qué es lo que nos indica esta oración de Nehemías? Que primero nosotros al orar al Dios de los cielos, primero tenemos que adorarlo, ministrar a Dios, exaltarlo, decir lo grande que es, lo poderoso que es Él. Primero así tiene que ser esa introducción de nuestras oraciones, tiene que ser exaltando al Rey de la Gloria, así como Nehemías. Así como Jesús le enseñó el Padre Nuestro a sus discípulos cuando le preguntaron, le dijeron, enséñanos a orar. Y Jesús dijo, oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Se asemeja, si se da cuenta, se asemeja a la oración de Nehemías, porque es el mismo Espíritu Santo que revela, gloria a Dios, a los que tienen comunión con Él, con el Espíritu Santo de Dios. Dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Y Jesús cuando nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo debe ser la oración? Aquí está una enseñanza grande. Primero, exaltando al Dios de los cielos. Exáltale, glorifícale, adórale al Rey bien amado en cada oración. Aunque estemos en aflicción, con problemas, en angustias, primero, conforme al diseño divino, la palabra de Dios nos dice que tenemos que adorarlo primeramente. Salmo 145 está otro ejemplo. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, todos los días, eternamente y para siempre. Es una oración de exaltación. Te amo, oh Jehová, castillo mío, esperanza mía, Jehová roca mía, mi alto refugio, mi escudo, mi libertador. ¿Qué está hablando ahí? Está hablando de una adoración, de una exaltación al Rey de la Gloria. Aprendamos a orar. ¿Y qué es lo primero? Exaltar al Dios bien amado, al Dios de la Gloria. Mi libertador, dice el salmista ahí en el Salmo 18, porque tú eres el que me libra de mis enemigos. Contigo, Señor, asaltaré los muros. Tú eres el que adiestra mis manos para la batalla, mi Señor amado. Contigo persigo a mis enemigos hasta alcanzarlos, hasta desmenuzarlos, hasta que no puedan volver a levantarse. ¿Se da cuenta cuando es una oración de adoración? Primero, Dios te da la fuerza. Dios adiestra tus manos para la batalla. Quiere decir que Dios te va a dar esas palabras adecuadas. Dios te va a dar las armas verdaderas para que en el nombre de Jesús seamos más que victoriosos, más que vencedores, más que ganadores, por medio de aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho, dice la Biblia, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. ¿Cómo debe empezar una oración? La exaltación, de adoración. Aquí Nehemías nos está dando el ejemplo también. Te ruego, Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Para quiénes son las promesas? ¿Para quiénes son la misericordia, los favores? Para los que le aman y para los que guardan sus mandamientos. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me aman,
obedezcan. Eso es lo que dice la Escritura. Si verdaderamente me aman, dijo Jesús, obedezcan. Bendito sea nuestro Dios. Allí está la clave, el obedecer. El obedecer es mejor que los sacrificios, dice la bendita Escritura. Obedecer, porque misericordia quiero más que sacrificio y conocimiento de Dios más que holocausto. Oseas 6:6 también nos habla de la misericordia de Dios. Es lo que dice, misericordia quiero más que sacrificio y conocimiento de Dios más que holocausto. Conocer a Dios. ¿Cómo podemos orar? Exaltándolo, glorificándolo, diciendo lo grande que es, lo poderoso, así como Nehemías, gloria a Dios. Y Nehemías estaba en gran angustia, porque mire lo que dice, me senté, lloré, hice duelo, ayuné, y su oración primero fue de adorar al Rey bien amado. Gloria a Dios. Versículo 6, 1:6 de Nehemías. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel. Ni siquiera por él, sino era por otros. La oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Mire, él se está contando con todos, está reconociendo sus faltas, está reconociendo que pues somos pecadores. La Biblia dice que no hay justo ni a uno, y tenemos que reconocerlo como lo está reconociendo aquí Nehemías, no justificarnos, porque ninguna carne se va a justificar delante de él, sino que la palabra de Dios dice que tenemos que reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores. El rey David dice, líbrame de mis pecados, aun de los que me son ocultos, de los que ni cuenta me doy, pero que también te estoy ofendiendo, Señor. Reconocer, bendito sea nuestro Dios, hemos pecado. Versículo 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y dice la bendita Escritura, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Ellos ya tenían el Antiguo Testamento, ellos ya tenían el Pentateuco, lo que se le había revelado a Moisés en el monte Sinaí. Ellos ya tenían esa escritura. Pero si os volviereis a mí, versículo 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Mire, él que guarda el pacto y la misericordia. Dice, si ustedes no me obedecen, los voy a dispersar. Pero si se vuelven a mí, dice, yo los voy a recoger otra vez, los voy a recibir otra vez, y porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque Dios es fiel. Él sigue siendo fiel hasta el día de hoy. La bendita Escritura dice que su fidelidad es para siempre. Ellos pues, sigue diciendo el versículo 10, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano. Sigue la rogativa, versículo 11, te ruego, Jehová, esté ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Mira, aquí está la oración de Nehemías, una oración ejemplar. Después vamos a ver la oración que hace Nehemías al frente como líder. Este libro de Nehemías se lo usan mucho para liderazgo, porque lo vemos como un gran líder. Es un gran líder Nehemías. Como dije anteriormente, no tenía ninguna necesidad. Él estaba muy bien, él vivía de lujo, sus trajes muy buenos. Él, ¿para qué iba a ir a sufrir allí a una ciudad derribada, una ciudad destruida? ¿Para qué? Pero vemos el amor
y la compasión de Dios en este hombre, un hombre de Dios que nos da el ejemplo de misericordia, de compasión hacia los demás. La bendita Escritura, eso es lo que nos dice. Nos dice que no tenemos que pensar en nosotros mismos, sino que ahora dice pensar en los demás. Nadie busque su propio bien, sino el del otro. Lo que muy poca gente hace, muy pocos hacen estas cosas, que no piensan en los demás, piensan nada más en ellos mismos. Y aquí Nehemías nos está dando el ejemplo de cómo pensar en los demás. Y no solamente pensar, no voy a hacer una oración y ya. No, sino que él hizo oración, así, en lo espiritual, pero en lo físico también él accionó. No solamente oró, sino también tuvo esa acción. Bendito sea nuestro Dios. Lo vemos a través de la bendita Escritura, que Nehemías, que ni siquiera era un levita, no era un sacerdote, no era profeta, era un hombre de Dios solamente, era un hombre común, pero que era un hombre intelectual, un hombre que había llegado hasta el palacio porque el rey lo había escogido. Y la oración de él, después dice la Escritura que sí, Dios contestó su oración, halló gracia delante de el rey Artajerjes. Después nos sigue diciendo, narrando la Escritura en el capítulo 2, usted lo puede leer después detenidamente, donde nos dice que se le concedió a él ir a Jerusalén, ir allí, y no solamente eso, sino que el rey le dio los medios, le dio gente para que fuera a ayudarle a él. Aunque ya sabemos que ya había un fiel remanente allá en Jerusalén, los que había llevado Zorobabel, que Zorobabel fue un hombre que Dios escogió para restaurar el templo que estaba ahí en Jerusalén, que también estaba caído. En Jerusalén ya no había sacrificios, en Jerusalén ya no había quien adorara a Dios en el templo, así que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, y Zorobabel fue a restaurar el templo en lo espiritual. Esdras también aparece allí, porque el libro de Nehemías es una secuencia del libro de Esdras. Esdras era un sacerdote, él fue a restaurar al pueblo en lo espiritual, él llevó la palabra de Dios. Así que Zorobabel, el templo, lo material, lugar de reunión, allí a restaurar. Esdras fue a restaurarlos en lo espiritual, en la palabra de Dios. En el capítulo 8 de Nehemías nos revela, nos dice la Escritura de Esdras, el escriba, cómo pusieron un púlpito a la mitad, dice un estrado con un púlpito a la mitad de la plaza, allí en Jerusalén, cuando fue Esdras, y dice que él estuvo predicando desde el alba, desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, 6 horas predicando, y el pueblo dice que estuvo atento. El pueblo estuvo atento, esa predicación de 6 horas, oiga bien, 6 horas, usted lo puede ver, capítulo 8 de aquí de Nehemías, desde el versículo 1, 6 horas la predicación de Esdras, y el pueblo estaba de pie, atento, tanto que dice que el pueblo lloró de alegría al oír la palabra de Dios, se gozó con la Escritura, así como usted se está gozando con la palabra de Dios. Espero, gloria a Dios. A este pueblo dice que ya después, ya cuando entendieron la palabra de Dios, dice que se humillaron delante de Dios y se postraron a tierra. Pero ellos escucharon la palabra de Dios durante medio día. Gloria a Dios. Y tú te aburres porque es media hora, te aburres con una hora. ¿Por qué? Porque esta gente tenía hambre. El tener hambre de la palabra de Dios hace que esta palabra sea una delicia para ti. Gloria a Dios. Jesucristo dijo en las bienaventuranzas, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Jesucristo es nuestra justicia. Por Él aparecemos justos delante de Él. Así que es lo que está diciendo, parafraseando esto, bienaventurado el que tiene hambre y sed de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El Verbo encarnado, la palabra viva. Y el Verbo se hizo carne y el Verbo habitó entre nosotros. Así que bienaventurado el que tiene hambre y sed de esta palabra.
Así que si tú tienes hambre y sed, si no te aburre la escritura, no te aburre la palabra, créemelo, Jesús te mira así, que eres un bienaventurado, eres un dichoso, una dichosa. Dichosos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de esta bendita palabra. Gloria a Dios, qué hermosa es la palabra de Dios, preciosa la escritura. Así que halló gracia, y tanto que dice aquí, miren, capítulo 2, versículo 5 de Nehemías dice, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Mire, muchos piensan, los teólogos, que esta reina era la reina Esther. Amén, para que se dé una idea. Gloria a Dios. Estaba la reina junto a él. Estamos... Gloria a Dios. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. También los conocedores dicen que vemos que fue en el mes de Quisleu, entre noviembre y diciembre, cuando preguntó cómo están mis hermanos allá en Jerusalén. Dice que cuando él, los preparativos y todo eso, le llevó 4 meses. A los 4 meses de que preguntó, él preparó todo y se fue con mucha gente también. Se fueron como, más o menos, dicen que fueron 27,000 personas que se fueron con él. Y además dice la escritura, dije al rey, en el versículo 7, además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Aquí aparece en la Biblia las primeras micas, los primeros pasaportes, los primeros permisos para pasar las fronteras. Todo eso se le fue concedido a Nehemías. También le dieron su pasaporte. Gloria a Dios. Aquí está la escritura. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, para el muro de la ciudad y la casa que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Miren, la oración tiene poder. Dios mueve sus manos. Dios mueve su mano a favor nuestro, como lo vemos aquí con Nehemías. Este rey que ni siquiera creía en nuestro Dios todopoderoso, Dios movió su corazón de ese rey para que concediera a Nehemías la petición que él tenía de ir a restaurar, a reedificar los muros caídos de allá de Jerusalén. Así que Nehemías fue a restaurar lo que es la ciudad, Zorobabel el templo y Esdras en lo espiritual, la palabra de Dios. Y en estas 3 áreas quiere Dios restaurar a nosotros, nuestras familias. Si es una familia que está en ruinas, es una familia un matrimonio que está en ruinas, Dios quiere restaurarlo en el nombre de Jesús, porque Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Estás en una situación difícil, estás en ruinas, aquí está la palabra de Dios donde Él lo puede restaurar a través de la oración. Él pone la gente adecuada para que en el nombre de Jesús te ayuden a restaurar. Pero por la palabra de Dios, aquí está Jesús. Aquí está Jesús, el Rey bien amado. Jesucristo está aquí para restaurar. Dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a restaurar. El libro de Joel dice que Dios, el Jehová de los ejércitos, va a restaurar lo que comió la oruga, lo que comió el saltón, lo que comió el revoltón, lo que comió la langosta. Él lo va a restaurar. ¿Por qué esta palabra es a tiempo? ¿Por qué estás oyendo esta palabra? Porque Dios va a restaurar las cosas. Tu empleo, tu matrimonio, tus hijos. Los hijos si están en droga, si están perdidos, si están, en ruinas, Dios va a restaurar. Créelo con todo tu corazón. Por eso esta palabra es en este tiempo, a tiempo, gloria a Dios. Dios va a restaurar todo eso. Tú créelo con todo tu corazón. Tú sigue firme creyendo en Él, en el Dios bien amado, que Él va a restaurar tu familia. Gloria a Dios.
va a restaurar tu situación económica, Él lo va a hacer. Si usted lo cree, diga amén, amén, así sea. Gloria a Dios con todo su corazón. Alabado sea su santo y bendito nombre. Usted puede leer después cómo Él llegó a reconstruir, pero vamos a la palabra de Dios, como la Escritura dice que Nehemías, como hubo oposición, ahí estaba la oposición, también estaba Sanbalat y Tobías. Menciona allí que siempre va a haber oposición. Cuando viene una victoria, va a haber oposición. Señal de que va a haber victoria cuando hay oposición. Eso lo sabemos, los que ya tenemos tiempo en esto, que cuando hay oposición es que va a haber una victoria, y victoria en grande. Tuvo oposición él, se burlaban de ahí. Estos débiles judíos, Sanbalat y Tobías, siempre estaban ahí, queriendo impedir que ellos restauraran los muros, las puertas de la ciudad. Ahí estaba esta gente también molestándolos. Dice tanto que en una mano teníamos la espada y con otra construíamos. Eso es lo que dice la Escritura. Y después vemos que en la Biblia aparece la oración más larga. Aparece en el capítulo 9 de aquí del libro de Nehemías. Usted va a ver varias oraciones aquí en la Biblia, pero esta es la más larga que aparece en la Escritura. En el capítulo 9, donde ya Nehemías al frente, con los príncipes, los sacerdotes, los levitas y después el pueblo, empezaron a orarle a nuestro Dios, a invocar el nombre de nuestro Dios. Nehemías ya les había enseñado cómo orar. Los levitas sabían cómo orar, los sacerdotes también enseñaron al pueblo cómo orar. A veces le decimos al pueblo, oren, oren, pero no le enseñamos. Es bien importante, así como Nehemías, así como estos levitas, sacerdotes y príncipes, cómo enseñaron al pueblo a orar, para que la oración, como dijo el apóstol Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración que va al blanco, la que anda sin rodeos, sin titubeos, la que va al punto. Gloria a Dios. Aquí está una oración grande, tremenda, como dice Nehemías, Dios grande y temible. Así lo describe Nehemías, y varias veces lo describe así, como Dios grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia. Oh, qué hermosa es esta bendita Escritura, cómo nos enseña la palabra de Dios. Y como Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, no se le ha acabado su poder, Él sigue siendo el mismo. La oración de exaltación, de adoración, esto es ministrar a Dios. Muchos no saben cómo ministrar a Dios. Hay que enseñarles, hay que enseñarles. Capítulo 13 del libro de los Hechos, allí a partir del versículo 1 y 2, dice que Pablo y los demás, dice, y estos ministrando al Señor, ¿qué estaban haciendo? Adorando a Dios. Y estos ministrando al Señor, el Espíritu Santo habló y dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé. O sea que cuando ministramos a Dios, el Espíritu Santo habla, porque es una persona. El Espíritu Santo de Dios es en ese tiempo, estamos en esa dispensación del Espíritu Santo, el cual Jesús dijo, yo me voy, no los voy a dejar solos, les voy a dejar el Espíritu Santo. Este los va a guiar, este los va a enseñar, les va a convencer, les va a revelar todas las cosas. Así que es el Espíritu Santo. Tener comunión con el Espíritu Santo es tener comunión con Dios mismo, porque es su misma esencia. Gloria a Dios. Si usted se da cuenta a través de la Biblia, el Hijo glorifica al Padre, el Espíritu Santo glorifica al Padre, el Padre al Hijo. O sea que uno al otro se glorifica porque son uno mismo. Es uno solo. Gloria a Dios. Los entendidos entenderán. Vamos al capítulo 9 del libro de Nehemías y vamos a ver esta oración. Yo sé que es muy larga esta oración, no la vamos a decir toda. Usted la puede leer detenidamente y yo sé que Dios le va a hablar allí, Dios le va a enseñar y lo va a disfrutar, lo va a saborear, porque es una oración poderosa, es una oración que es de acorde a las Escrituras. Es una oración que vemos que Nehemías conocía bien la Escritura, conocía bien todo esto, por eso está hablando de nuestro Dios. Dice así, capítulo 9 del libro de Nehemías.
el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Miren, no solamente por pecados por ellos, sino hasta por lo de los ancestros. Y también esto es un ejemplo de que también tenemos que pedir perdón por nuestros ancestros, por nuestros abuelos, bisabuelos, por nuestros padres, por lo que ellos fallaron. También podemos pedir perdón por ellos. Está escrito en la palabra de Dios. Dice, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, y aquí menciona los nombres, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios, y dijeron los levitas, también los menciona, ¿qué dijeron? Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Se da cuenta? Es otra oración de adoración, de exaltación, donde lo ponemos en alto a nuestro Dios, porque Él es grande. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios eterno. Por eso el Salmo 150 dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle conforme a la magnificencia de su grandeza. Si tú en tu concepto sabes que tienes un Dios grande, tu adoración va a ser grande, tu adoración va a ser con excelencia. Pero si en tu concepto sabes que tienes un Dios pequeño, así va a ser tu adoración. Raquítica, pequeña, pobre, así va a ser la adoración. Pero si sabes que tienes un Dios grande y poderoso, si el Espíritu Santo ya te lo reveló, tu adoración tiene que ser excelente, tiene que ser grande, porque Dios es grande. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Salmo 150 cierra estos preciosos salmos con una estruendosa alabanza, una estruendosa adoración a nuestro Dios. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina, con salterio y arpa, con pandero y danza, con cuerdas y flautas, con címbalos resonantes, con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Y cierra el libro de los Salmos, lo cierra con una estruendosa adoración, una estruendosa alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Todopoderoso. Gloria a Dios, qué hermoso, qué precioso es esto. Mire lo que dice, versículo, dice, voy a empezar. Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Versículo 6. Estamos en el 9:6 de Nehemías. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Mire, si usted va al Salmo 148, ahí empieza hablando también que los cielos de los cielos le alaban sus ángeles, le alaban serafines, querubines, arcángeles, ángeles, toda la jerarquía celestial está adorando al Rey bien amado, tanto que los serafines dice que están continuamente alrededor de su trono, santo, 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 día y noche le están adorando al Rey bien amado. Dios nos escogió en esta tierra, dice capítulo 1 de Efesios, que somos aceptos en el amado, y Él nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia. Nos escogió para que fuéramos adoradores hacia Él, que seamos esos verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Isaías lo describe, este pueblo lo he creado para mí, mis alabanzas publicará.
sea que en pocas palabras este pueblo lo he creado para mi alabanza, para que le adoremos, a Él le agrada, Él se agrada. Dice la Biblia allí en el Salmo 149 que cuando hay un pueblo verdadero, que cuando un pueblo sabe alabar a Dios, dice que Dios tiene contentamiento con su pueblo. Y cuando Dios está contento, gloria a Dios, pídele lo que quieras. Tienes un Padre contento. Dios tiene contentamiento con su pueblo. Bienaventurado el pueblo que sabe alabarte, Señor bien amado. Vamos al versículo 11. Nehemías 9:11. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades, como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche. Está haciendo un recordatorio porque Nehemías y el pueblo ya habían aprendido la escritura. Están diciendo lo que ya Dios había hecho conforme a la palabra de Dios, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Mire, es una oración muy larga, pero está hablando acerca de que todo el pueblo, imagínese a Nehemías al frente, porque todo líder tiene que ir al frente, todo líder tiene que enseñar a su pueblo a orar, y ahí están el pastor, se puede decir, Nehemías, el gobernador, en este caso, él estaba al frente. Después estaban los príncipes, estaban los sacerdotes, estaban los levitas y después el pueblo. Él y el liderazgo y todo el pueblo adorando, orando al Dios bien amado. Gloria a Dios. Aquí está la palabra de Dios. Vamos rápidamente al versículo 17. Aquí está hablando. Dice, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz. Cerviz es esto de acá. Como le ponen el yugo a los toros. La cerviz. No es cerviz, porque cerviz tuviera acento. Pero como no tiene acento, es la cerviz. Y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas. Aquí está la misericordia de Dios. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Aún ellos estando en desobediencia, estando mal, como decimos nosotros, aún así, dice, tú no los abandonaste, porque eres clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Debemos entender que tenemos un Dios grande en misericordia. Y la palabra de Dios dice que se duele del castigo. Él no quiere castigar al ser humano. El ser humano solamente es una retribución, solamente es el pago a los hechos que él hace. Pero Dios no quiere castigar a nadie. Él dice que sabemos que Dios al que ama lo disciplina, pero dice que él le duele también. Como padre le duele castigar, él no abandona. Gloria a Dios. Además, cuando hicieron para sí becerros de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, cometieron grandes abominaciones, con todo por tus muchas misericordias, ahí está la palabra, no los abandonaste en el desierto, la columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y aquí está lo que está hasta el día de hoy vigente. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Usted puede terminar de leer esta oración, está preciosa. Al último dice que ya todos, porque fue una oración, después la escribieron, así como la estamos viendo nosotros, después firmaron. Y ahí está toda la lista, si usted quiere entretenerse un ratito. En el capítulo 10 de Nehemías, ahí puede leer todos los nombres de todos los que firmaron esta oración, que fue redactada, editada, que hasta el día de hoy estamos hablando de ella.
pero enviaste tu buen espíritu, es el Espíritu Santo, es que el que está al día de hoy, el cual dice la Biblia que intercede por nosotros. Nosotros no sabemos orar, nosotros no sabemos orar como conviene, dice la Escritura, pero el Espíritu Santo, que conoce aún lo profundo de Dios, el Espíritu Santo intercede por nosotros, gloria a Dios, con gemidos indecibles, clamando, Abba Padre. Así que, en el nombre de Jesús, yo sé que me faltó mucho, ya tenemos una hora aquí, pero en el nombre de Jesús, yo quiero que usted entienda que tenemos un Dios rico en misericordia, que se deleita en misericordia, que la palabra de Dios dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sean bendecidos, bendito sea el Señor, le damos gracias a Dios por su gran bondad, porque hasta aquí nos ha conservado, nos ha mantenido con salud, con vida, alegría, porque la Biblia dice que tenemos que vestirnos y revestirnos con el vestido de la alegría. Amén. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Saludos, abrazos.